Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la novena edición de las Afrocharlas. La verdad, estamos muy contentos. Durante 9 temporadas lograr sostener un espacio de popularización y divulgación de la ciencia no es fácil y gracias a todos los científicos que vienen a lo largo de todos estos años a colaborar con nosotros, este espacio se puede dar. Afrocharlas, como todos saben, es un ciclo, estamos desde 2017, en el que vienen astrónomos, astrofísicos, físicos que hacemos un poquito de las dos cosas, eh, hablar de temas en los que trabajamos o que conocemos y los compartimos con la gente en general, eh, tratando que entiendan todos, a veces nos sale bien, a veces nos sale más o menos. Y también es un espacio, bueno, no sé si en alguna cámara salió, es un espacio de merienda también, bueno, tenemos sanduchitos, tenemos café, mate, entre los presentes, así que los que están virtuales los invitamos si alguna vez se acercan. Pero la gran cosa que tiene estas charlas es que podemos tener científicos de primer nivel, junto con nuestros alumnos acá de la universidad y con la gente de la comunidad se acerque, ver que son personas normales, de carne y hueso, que no hay que ir al hemisferio norte para encontrar ciencia buena y es ciencia argentina, o al menos rioplatense, pues siempre ha venido también al uruguayo a charlar acá. Todavía no hemos tenido de otros lugares, de temas muy diversos. Primero voy a empezar con de hacer la presentación oficial. La primera cosa que no es tan, que nos dejó a todos dolidos, a los que somos parte de la comunidad UNS, que queríamos mencionarlo y tenerlo en el recuerdo, es a nuestro querido Carlos G. Carlos G. Era el asistente nuestro de los laboratorios de física, compañero de toda la vida, de 30 años en la universidad, excombatiente de Malvinas, un activista por los derechos de los veteranos, y trabajó mucho por ello y también trabajó mucho por la universidad pública porque todo lo que nosotros podíamos hacer, mal o bien, en buena medida se dio gracias a él y bueno, tenía Ricardo Parodi, pero bueno, nos dejó, la verdad, muy tempranamente, y querido tenerlo un poquito más. Eh, Así que bueno, nada, quería rendirle este, no sé si es homenaje o reconocimiento por él. No es un minuto de silencio, pero quería tomar ese espacio y bueno, nada, eh, volviendo un poco a la dinámica, quería comentarles que este año tenemos algunas novedades del ciclo. Eh, es parte del proyecto, no es parte del ciclo de charlas en sí, pero algunos investigadores, porque la ácido, la Rossi, la Darío, Devia, estamos trabajando en un proyecto de astronomía inclusiva y articulamos con el Museo Imaginario y a partir del 20 de septiembre, si quieren ir a visitar el Museo Imaginario en la Avenida Roca 850, está la muestra temporaria, Astronomía al alcance de tus manos. Es un proyecto que articulamos con Gladys Antunes, Ernesto Cirulis, Amadeo Coiro. Bueno, Amadeo Coiro está en las dos patas. Estoy hablando de mucha gente, Javier Servín, un montón de guías del Museo Imaginario que hicieron una experiencia sensorial hermosa, donde uno puede tocar las constelaciones, puede tocar los planetas, puede dibujar su propia constelación, ver un poco más proporciones. Los invitamos a ir. Si no sé, algunos de ustedes son docentes y quieren llevar su curso, pueden organizar la visita. Si no, los que nos están viendo por YouTube o por Zoom, pueden verlo y pueden pedir cita con Amadeo o con Cádiz
y si no, para público en general está abierto de los sábados de 15 a 18. Esa muestra va a estar hasta noviembre, hasta principios de diciembre. Vayan a ver, está muy bonita, así que queda hecha la invitación. Después los agradecimientos de rigor, como tu primera ciclo son los minutos de robar, al decanato de ICI, a la gente del fondo de eventos, que muchas cosas que podemos tener, cafeteras, todo gracias a ellos. Horacio, que nos ha conseguido a uno de los charlistas de este año. A Brenda de Discusión y Prensa, bueno, a Jamina, estoy siendo injusto, me olvido un montón de gente, después en los subtítulos al final van a aparecer, así que bueno, nada, eso. Después, respecto de los que quieran certificado de asistencia, vamos a correr un formulario, si ya no lo completaron, lo completan. No sabemos aún, estamos gestionando el IDEI para los que son niños del IDEI, si les van a dar créditos o no. Sabemos que nos van a dar créditos, pero no lo sabemos. Supongo que sí. Y si alguno es por ayuda y quiere usar otra opción, después se acerca y ya vamos a ir armando el cuestionario para el final del ciclo. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Y creo que de los avisos no me olvido de nada, ¿no? Bueno, mandamos un saludo a Tres Arroyos, a Luciana McFadden, que es una fiel seguidora de nuestro ciclo, a Daniel desde Cañada Gómez. No sé si hoy tenemos, bueno, a Daniel Mendicini, no sé si está en Santa Fe, son nuestros habitués. Y no sé si esta vez tenemos a alguien afuera del país, me parece que últimamente no, pero en una época lo tuvimos. Bueno, sin más preludios, hoy vamos a contar con la presencia del doctor Nicolás Grandi. Es doctor en física, es investigador independiente de CONICET, trabaja en la Universidad de La Plata, más precisamente en el Instituto de Física de La Plata y en las clases del Departamento de Física. Sí. Correcto, todo lo que voy diciendo. Sí. Y es como él se autopercibe un físico ecléctico en la física teórica, trabaja en muchos publicados desde cosmología, holografía y cosas vinculadas a la astrofísica y seguramente algún otro temita más que como no tenemos tiempo de charlar mucho con Nicolás, no los conocemos, pero nos estamos conociendo ahora, pero lo que sin duda es, como todos los astrocharlistas, un tipo prolífico en publicaciones, pero además es una persona que en la divulgación, en la popularización de la ciencia y quiere compartir las cosas que hace, por eso es doblemente importante su presencia hoy. Así que bueno, sin más que decir, lo recibimos con un aplauso y... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Nunca había estado en esta universidad. Tienen un campus realmente muy bonito. Eh, Me alegro mucho también de que se vayan ya 9 ediciones de un ciclo de divulgaciones. Es todo un logro mantener eso por tanto tiempo. Así que bueno, vamos a hablar de lo que les quiero contar hoy. Imaginemos que nos perdemos una noche en un bosque. Digamos que es un bosque grande, pongámosle infinito. Y bueno, naturalmente a nuestro alrededor vamos a tener un montón de árboles. Agarremos 2 árboles cualquiera de los que tenemos más cerca y miremos a través de entre ellos 2. Y vamos a ver más atrás más árboles. Después de todo estamos en un bosque. Elijamos un par cualquiera de esos árboles y miremos entre ellos. Y más atrás vamos a ver más árboles. Y podemos seguir haciendo eso. Y si el bosque es infinito, lo cierto es que en cualquier dirección en la que miremos, nuestra línea de visión se va a chocar con un árbol. En ningún lugar vamos a encontrar un espacio vacío, solamente vamos a ver árboles todo a nuestro alrededor. Salvo, claro, que miremos hacia arriba. Si miramos hacia arriba, vamos a ver las estrellas. Pero cabe entonces hacerse la pregunta de si el universo puede ser visto como el análogo de un bosque infinito, donde el rol de los árboles lo cumplen las estrellas.
Si fuera así, entonces, al mirar el cielo y mirar entre dos estrellas cualquiera, tendríamos que ver un montón de estrellas. Y si elegimos dos cualquiera de ellas y miramos en el medio, tendríamos que ver más estrellas. Y si eligiéramos dos y miráramos en el medio, tendríamos que ver más estrellas. Es decir, en que en cualquier dirección del cielo en la que miremos, nuestra línea de visión se tendría que topar con una estrella. En otras palabras, el cielo, en lugar de ser una sábana oscura con puntos brillantes, tendría que ser lo contrario, tendría que ser una sábana completamente brillante. Esta idea se le ocurrió al astrónomo alemán Johannes Kepler, que es el descubridor de las leyes del movimiento planetario, por eso conocemos su nombre, y esto fue en el siglo XVII, y fue formalizada como realmente un problema, una paradoja, por otro astrónomo alemán que se llamaba Heinrich Olbers en 1823. Y fue una paradoja durante un poco más de un siglo, es decir, es un problema muy difícil de entender, donde hay cosas contradictorias que cuesta compatibilizar. Para empezar a entenderlo, vamos primero a examinar las objeciones más sencillas que se pueden hacer a la paradoja de Olbers. Una de las más sencillas es, bueno, dijiste que estabas en un bosque infinito, pero si el bosque fuera finito, tal vez allá a lo lejos, entre dos árboles, podés ver la pradera que está más allá. Análogamente, suponemos que el universo es infinito y está lleno de estrellas en su totalidad. Pero si estuviera lleno de estrellas solamente en una región y luego no hubiera nada, tal vez al mirar al cielo lo que estamos mirando es en alguna dirección en la cual no hay nada. Y por eso no vemos estrellas en todas direcciones. Pero esa objeción se rebate muy fácilmente, porque sabemos que las estrellas y todos los cuerpos celestes se atraen entre sí por efecto de la gravedad. Por lo tanto, si las estrellas estuvieran agrupadas en una región del espacio y no hubiera nada afuera, las que están en el borde de esa región serían atraídas hacia las que están en el centro. Y todas las estrellas colapsarían en el medio, formando, no sé, una estrella grande o un agujero negro o alguna otra cosa. Y eso claramente no pasa. La razón para la que eso no pasa, al menos como se pensaba esto en la época de Olbers, es que, bueno, en realidad las estrellas lejanas están siendo atraídas por el Sol y las estrellas cercanas, pero también están siendo atraídas por estrellas más lejanas en la dirección opuesta. Y por esa razón se genera un equilibrio y las estrellas no caen. Pero para que esto pase, siempre tiene que haber más estrellas más afuera, es decir, que el universo tiene que ser infinito y tiene que estar completamente lleno de estrellas. Así que esa objeción sencilla a la paradoja de Olbers no la resuelve, por lo menos no para el conocimiento que había en el siglo XIX. Otra objeción sencilla que uno puede hacer a la paradoja de Olbers es, bueno, pero vos estás asumiendo que todos los objetos celestes, todos los objetos que van a gravitar, son objetos brillantes, pero podrían no serlo, podría haber, no sé, estrellas oscuras, planetas, nubes de gas, nubes de polvo, que de alguna manera obstruyan la luz de las estrellas brillantes, de las estrellas lejanas. Entonces, cuando miramos al cielo y vemos un parche oscuro en el cielo, lo que en realidad estaríamos viendo es alguna de esas nubes que nos están obstruyendo la luz de las estrellas que están más atrás. Pero esa objeción tampoco se sostiene. Por la siguiente razón, el hecho de que una nube de gas o de polvo esté obstruyendo la luz de las estrellas lejanas, lo que significa es que está absorbiendo esa luz y no la está dejando llegar hasta nosotros. Pero cuando hay un objeto que absorbe luz, esa luz tiene energía y el objeto se va calentando. Y el universo es muy viejo y en toda la historia del universo, cualquier nube o de gas o de polvo o estrella oscura o planeta que haya estado cumpliendo ese rol, se hubiera calentado tanto que a esta altura estaría brillando tanto como cualquier estrella. Entonces, cuando miráramos al cielo, veríamos esos objetos tan brillantes como cualquier estrella. Entonces, esto tampoco resuelve la paradoja de Olbers. Así que estas dos objeciones sencillas que nos imaginamos a la paradoja de Olbers, que son las primeras respuestas que uno se le ocurre dar, bueno, no funcionan. Hay otra respuesta sencilla, que fue la que examinó Olbers en detalle, que es la siguiente. Bueno, las estrellas más lejanas están muy lejos. Tal vez están tan lejos que su luz se ha atenuado tanto que no llegamos a verla. Eso Olbers lo examinó con un poco de cuidado, que es lo que vamos a hacer ahora, con el siguiente argumento. Imaginemos que ese punto amarillo en el centro de la pantalla es una estrella.
En cada instante, la estrella emite luz, y la luz que se emite en cada instante se aleja de la estrella, formando una esfera que se va inflando a la velocidad de la luz. Pero entonces toda esa luz que se emitió, digamos, en un segundo, se va distribuyendo en la superficie de la esfera a medida que la esfera va creciendo. A medida que la esfera va creciendo, se va diluyendo en la superficie de la esfera. Entonces, cuando llega a la Tierra, está muy diluida. En otras palabras, la intensidad de una estrella lejana decrece como el volumen de una esfera. Bueno, ahí está, dirán ustedes. ¿Será que las estrellas más lejanas están tan lejos que, como el área de la esfera, perdón, no como el volumen? ¿Será que las estrellas más lejanas están tan lejos que el área de esa esfera es tan grande que la luz se diluyó mucho y no somos capaces de verlas? Pero no es tan sencillo. Lo que hizo Olbers fue replantearse este mismo problema desde el punto de vista de la Tierra. Entonces acerquémonos a la Tierra, representémoslas ahora por ese punto celeste en el centro de la pantalla. Estas esferas que se ven ahora no son esferas de luz, sino que son esferas imaginarias, y nos van a ayudar a contar cuántas estrellas hay a una cierta distancia de la Tierra. Y bueno, ¿cuántas estrellas habrá a la distancia a la que está la primera esfera? Bueno, tantas como estén tocando la superficie de esa esfera. ¿Y cuántas estrellas habrá a la distancia a la que está la segunda esfera? Bueno, tantas como estén tocando la superficie de esa esfera. Y si la distribución de estrellas es más o menos homogénea, el número de estrellas que están tocando la superficie de la esfera va a crecer como la superficie de la esfera. Cuanto más lejos estemos, más estrellas estarán en una esfera a esa distancia. Entonces, hay dos efectos que compiten. Por un lado, la luz de cada estrella, la intensidad de la luz de cada estrella, decrece como la superficie de la esfera. Y por otro lado, el número de fuentes luminosas, es decir, el número de estrellas que tenemos a una cierta distancia, crece como la superficie de la esfera. Esto quiere decir que la cantidad de luz que nos está llegando desde cada una de las distancias que podemos ir mirando en el cielo es la misma. Nos llega la misma luz desde 10 años luz que desde 10.000 años luz. Entonces, este razonamiento de que las estrellas más lejanas simplemente están muy lejos y por eso no las vemos, tampoco funciona. Ese fue el cálculo que hizo Olbers, y entonces Olbers se preguntó, bueno, pero ¿cuál tendría que ser el brillo del cielo? Y haciendo la cuenta con la información que tenía en su época, concluyó que el brillo del cielo tenía que ser el de 50.000 soles. ¿Y cuál tendría que ser la temperatura de la superficie de la Tierra si ese fuera el brillo del cielo? Bueno, la temperatura de la superficie de la Tierra tendría que ser de 5.000 grados centígrados. Algo que ciertamente no pasa, así que de alguna manera tenemos que ser capaces de explicar por qué lo que planteó Olbers no se cumple. Para poder estudiar eso, vamos primero que nada a singularizar las hipótesis que hicimos en esta discusión de la paradoja de Olbers, que pueden estar un poco implícitas, pero no las hicimos explícitas. La primera hipótesis es que hay estrellas en todas partes. Bueno, porque si no, por la ley de gravitación, los cuerpos colapsarían. Pero además que están igualmente distribuidas, que la densidad de estrellas es la misma más o menos en todos lados. Porque dijimos que si tengo una esfera de un cierto radio, el número de estrellas que tengo a una cierta distancia son las que tocan la superficie de esa esfera. Y si me voy más lejos, el número de estrellas que tengo son las que tocan la superficie de esa esfera. Y supusimos que el número de estrellas crece como la superficie de la esfera. Pero eso solamente es cierto si hay la misma cantidad de estrellas por, digamos, kilómetro cúbico o año luz cúbico a 10 años luz de la Tierra que a 10.000 años luz. Si no, eso no pasaría. Entonces, la primera hipótesis es que hay estrellas en todas partes, que la distribución de estrellas o de fuentes luminosas en el cielo, que no tienen por qué ser estrellas, es más o menos homogénea. La segunda hipótesis que hicimos es que las estrellas siempre estuvieron ahí. Esto tal vez no quedó claro de la discusión, pero si las estrellas hubieran aparecido en un dado momento en la historia del universo, tal vez podría pasar que hay estrellas que están tan lejos que todavía no hubo tiempo suficiente para que su luz llegara a nosotros. Entonces, cuando formulamos la paradoja de Olbers, estamos asumiendo que siempre hubo estrellas en todas partes del universo, de manera que siempre hubo tiempo para que la luz de las estrellas llegue hasta nosotros. Y finalmente, la otra cosa que asumimos es que las estrellas son todas igualmente brillantes, porque dijimos que el brillo de las estrellas que estaban más lejos era el mismo que el brillo de las estrellas que están más cerca. Simplemente disminuye porque se diluye en la superficie de una esfera a medida que la luz se emite de las estrellas, pero no porque las estrellas sean más débiles. Supusimos que eran todas iguales.
Ahora vamos a examinar cada una de esas hipótesis en detalle para ver si se cumplen, a ver de qué manera podemos evadir la paradoja de Olbers y quedarnos con el cielo oscuro que vemos a la noche. Así que empecemos por la primera. La idea de que hay estrellas en todas partes. En la época de Olbers, esa era la imagen mental que tenían los astrónomos del universo. Era un campo infinito, lleno de estrellas más o menos homogéneamente distribuidas. Esta era la única forma en que las estrellas no caerían una sobre otra, y era la imagen mental que tenían los astrónomos. Más o menos un siglo después, no tengo muy presente el año, pero fue en los primeros años del siglo XX, así que yo creo que fue en 1909, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió que en realidad las estrellas están agrupadas en estructuras que se llaman galaxias. Descubrió que las estrellas más cercanas a nosotros están agrupadas en una estructura que se llama la Vía Láctea y que hay otras estructuras similares a la Vía Láctea, llenando el universo, que tienen forma que se llaman galaxias. Las galaxias tienen una variedad de forma, esa que se ve en la foto es una galaxia espiral, la Vía Láctea también es una galaxia espiral. Nosotros estamos en algún lado en uno de esos brazos espirales, digamos por aquí, esta no es la Vía Láctea, pero más o menos por aquí, en algún lado en alguno de esos brazos espirales. Las galaxias tienen miles de millones de estrellas, una galaxia típica tiene 10.000 millones de estrellas, una galaxia pequeña tiene, un cúmulo globular tiene 10 millones de estrellas, una galaxia gigante tiene 100 billones de estrellas, billones en el sentido correcto, 100 millones de estrellas. Es decir que el universo en realidad no está lleno homogéneamente de estrellas. Bueno, pero esto no resuelve la paradoja de Olbers, porque la paradoja de Olbers se sostiene si cambiamos la idea de que las fuentes luminosas en el cielo son estrellas y las reemplazamos por galaxias. El planteo es exactamente el mismo. En cualquier dirección en la que miremos, nuestra línea visual tendría que cruzarse con una galaxia, si las galaxias estuvieran homogéneamente distribuidas. Bueno, la pregunta que sigue entonces es, ¿están las galaxias homogéneamente distribuidas? Y la respuesta es no. Las galaxias están distribuidas en enjambres de galaxias que se llaman cúmulos, que tienen entre decenas y centenares de galaxias. Eso es una imagen de un cúmulo. Así que la pregunta de si las galaxias están homogéneamente distribuidas en el universo tiene una respuesta negativa. ¿Y con eso zafamos de la paradoja de Olbers? Bueno, no, porque de nuevo podemos reemplazar la idea de fuente luminosa. Ya no será una galaxia, sino que será un cúmulo, será una decena de galaxias más o menos agrupadas. En cualquier dirección en la que miremos tendríamos que ver un cúmulo, y los razonamientos de Olbers se sostienen. Bueno, está bien, pero si no son los cúmulos, si los cúmulos están homogéneamente distribuidos, entonces se sostiene la paradoja de Olbers. La respuesta es que los cúmulos tampoco están homogéneamente distribuidos, sino que se acumulan en objetos que se llaman supercúmulos. Eso que estamos viendo ahí es el supercúmulo de Virgo, que es el supercúmulo del cual forma parte el cúmulo local de galaxias, del cual forma parte la Vía Láctea. Y eso nos está hablando de un grado de rugosidad que aparece en todas las escalas a medida que vamos aumentando la escala del universo. De nuevo, podemos otra vez repetir la pregunta. Bueno, ya dejate de posponer la conclusión y decinos si hay alguna escala en la cual las fuentes luminosas se vuelvan homogéneas y entonces necesariamente nos chocamos con la paradoja de Olbers. Y la respuesta es que no. Si vamos a la escala más grande posible, que es la escala cosmológica, lo que es consistente con todo lo que sabemos del universo hoy en día es que la materia está distribuida en filamentos. Eso que se ve ahí es una simulación. Esos son los filamentos cosmológicos, tienen la forma de una esponja. Es como que el universo es una gigantesca esponja. En las zonas más brillantes es donde hay más supercúmulos o supercúmulos o lo que sea la estructura última de la materia. En las zonas menos brillantes es donde hay menos y en las zonas oscuras es donde no hay nada. Hay huecos enormes. Y esto sí es una respuesta posible a la paradoja de Olbers. Porque si ahora nos preguntamos cuántos puntos brillantes, sean estos supercúmulos o como se llamen, tocan la superficie de una esfera, ese número de puntos brillantes no crece como la superficie de la esfera, porque como están distribuidos en una esponja, crecen más lentamente. Por lo tanto,
La luz de cada uno de ellos sigue decreciendo como la superficie de una esfera, porque este efecto de que se va diluyendo a medida que se aleja del punto brillante funciona igual, pero el número de puntos brillantes no crece como la superficie de una esfera, por lo tanto las cosas más lejanas no las vamos a ver. Esa es una posible respuesta a la paradoja de Olbers, que fue propuesta por un matemático francés que se llamaba Benoît Mandelbrot. Lo que Mandelbrot planteó es que el universo tiene una estructura en la cual hay complejidad en todas las escalas. Hay complejidad en la escala de las estrellas, porque vemos sistemas planetarios, lunas, satélites, lo que sea. Hay complejidad en la escala de las galaxias, porque vemos brazos espirales, nubes de gas, centros galácticos, etc. Hay complejidad en los cúmulos, hay complejidad en los supercúmulos, y termina habiendo complejidad en los filamentos cosmológicos. En ninguna de las escalas la distribución de materia se vuelve homogénea. Nunca aparece la simplicidad. En todas las escalas hay complejidad. Y esta propiedad de que en todas las escalas hay complejidad es la que de alguna manera puede ser una posible resolución de la paradoja de Olbers. Esta propiedad es una propiedad que es mucho más generalizada que lo que estamos viendo en la imagen. Es decir, no es algo que solamente se cumpla en la distribución de materia en el universo. Todo a nuestro alrededor estamos rodeados de fenómenos que tienen complejidad en todas las escalas. El ejemplo más simple es el de un árbol. Imaginemos una oruga que está subiendo por el tronco de un árbol. En algún momento, la oruga encuentra el primer ejemplo de complejidad, que es cuando el árbol se ramifica. Entonces va a agarrar por una rama, es decir, que va a estar metida en algo que tiene una escala un poco más chica, y va a empezar a avanzar por esa rama. Y en algún momento va a encontrar el segundo ejemplo de complejidad, que es cuando esa rama se ramifica. Y va a seguir por una rama más pequeña, y esa rama también se va a ramificar. Y va a seguir por una más pequeña y también se va a ramificar, hasta que llega a las hojas. Pero las hojas tampoco son homogéneas, las hojas tienen nervaduras, y si uno mira las nervaduras, la oruga va mirando las nervaduras y va a ver que se van a ramificar, en un momento se ramifican, y si sigue por una de esas ramitas, eso se ramifica, y así. Es decir, que en el árbol vemos también este efecto de que hay complejidad en todas las escalas. Esto, les voy a dar algunos ejemplos más para convencerlos de que está en todos lados. Por ejemplo, están nuestros cuerpos. El sistema circulatorio, pensemos por ejemplo en la arteria aorta que sale del corazón para llevar sangre al cuerpo. La arteria aorta se ramifica para alimentar los órganos internos y las extremidades. Sigamos por ejemplo la rama que va por el brazo. En un momento se ramifica para alimentar músculos y las manos. Sigamos la rama que entró en una mano, que se ramifica para alimentar los músculos de la mano y los dedos. Y sigamos la rama que entró en el dedo, que se ramifica muchas veces, hasta el punto de llegar a vasos sanguíneos que tienen décimas de milímetro de diámetro para alimentar cada una de las células. De nuevo, estamos viendo que hay esta ramificación que manifiesta complejidad en todas las escalas. Vamos cambiando escalas y seguimos viendo un proceso de ramificación. Hay muchos ejemplos más, los bronquios, el sistema nervioso, tenemos el cerebro y tenemos la médula espinal, los nervios se ramifican para enervar los órganos internos y para darnos sensibilidad y movilidad en las extremidades. Sigamos el nervio que va por un brazo, se ramifica para darnos movilidad y sensibilidad en los músculos. Sigamos el que entra en la mano, se ramifica a una escala más chica para entrar en los dedos. Sigamos el que va por el pulgar, se ramifica a una escala más chica para darnos sensibilidad en la piel. Entonces, ese fenómeno de complejidad en todas las escalas aparece en un montón de lugares en la naturaleza. Mandelbrot lo llamó fractal y lo definió matemáticamente. Este es un ejemplo de una fractal matemática muy famosa que se llama el conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es la frontera entre dos regiones del plano. En una región se cumple una propiedad y en la otra región no se cumple, no importa la definición. Lo importante es que si uno agarra una lupa y se acerca a una de esas plumas que se ven en el conjunto de Mandelbrot, encuentra más plumas. Y si agarra la lupa y va adentro de una de esas plumas también, va a encontrar más plumas. Y si va más adentro, va a encontrar más plumas. Empiezan a aparecer estos circulitos con brazos que son característicos del conjunto de Mandelbrot. Y así todas las veces que uno quiera. Uno siempre puede ir ampliando el conjunto de Mandelbrot y va a seguir encontrando complejidad. Esta idea de complejidad en todas las escalas que definen las fractales, que Mandelbrot definió matemáticamente, es una de las posibles explicaciones de la paradoja de Olbers. No aparece el cielo brillante porque en ninguna escala la distribución de fuentes luminosas es homogénea.
Entonces, vamos ahora con la segunda. Examinamos la primera hipótesis de la paradoja de Olbers, que es pensar que hay estrellas en todas partes. Vamos ahora con la segunda hipótesis de la paradoja de Olbers. ¿Las estrellas estuvieron siempre allí? Les decía que esta es una pregunta importante, porque si las estrellas hubieran aparecido en algún momento, entonces podría ser simplemente que no hubieran tenido tiempo suficiente como para que su luz llegara a nosotros. Y por esa razón no las estamos viendo y por esa razón podríamos estar viendo parches oscuros del cielo. Esta posible solución de la paradoja de Mandelbrot no fue de la paradoja de Olbers, perdón, no fue propuesta por un científico, sino por un escritor, por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe propuso en un ensayo que se llama Eureka, en el cual habla del universo, presenta la idea de agujero negro, de un cuerpo tan pesado que ni la luz puede salir, y entre otras cosas propone que tal vez el universo es tan grande, que hay estrellas tan lejanas, que aún no hemos llegado a ver su luz, y por eso el cielo es oscuro. Poe, para quien no lo conoce, es la primera persona que se ganó la vida profesionalmente escribiendo, el primer escritor profesional. Es un escritor excepcional, es el creador del género policial con su relato Los crímenes de la Rue Morgue, es el creador, no sé si el creador, pero casi, de la novela de aventuras con su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Fíjense si habrá sido una novela importante que Julio Verne, 40 años después, escribió una secuela. Y es también un gran escritor de horror, por ejemplo, con su cuento El famoso caso del señor Valdemar. Así que les digo lo que les digo siempre a mis alumnos: si no se van a llevar nada de la charla, por lo menos lean algunos de los autores que les recomiendo. Entonces, ¿por qué es importante saber si las estrellas estuvieron siempre allí? Porque la velocidad de la luz, en realidad, no es tan alta como podemos llegar a imaginar. Preguntémonos qué tan rápido se mueve la luz. Bueno, ustedes dirán, la luz se mueve rapidísimo, pero no es en realidad tan rápido. Eso que está ahí es el Instituto de Física de La Plata, donde yo trabajo. Si en este momento alguno de mis colegas estuviera en la terraza haciéndome señas con una linterna, la luz tardaría 0,3 milisegundos en llegar hasta acá. Saqué la cuenta, me di la distancia. Sale 0,3 milisegundos en llegar hasta aquí. Ahora, 0,3 milisegundos les puede parecer un tiempo ridículamente bajo, pero si lo piensan un poco, un aparatito como este hace varios cientos de operaciones en 0,3 milisegundos. Es decir que, en realidad, es un tiempo bastante largo. Podemos ir un poquito más lejos. Eso que está ahí es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a 400 kilómetros de altura. La pueden ver en el cielo nocturno, es como una estrella que se está moviendo, se mueve muy rápido. Si la quieren ver, pueden buscar en el market aplicaciones de ISS, International Space Station, para ubicar la Estación Espacial Internacional, que les dice en qué parte del cielo tienen que mirar para ver la estación. Y bueno, la buscan en el cielo y la ven, y la luz que van a ver rebotando en la Estación Espacial Internacional y llegando hasta nosotros, es una luz que se despidió de la estación hace 1 milisegundo. Que ya les digo, puede parecer poco tiempo, pero en realidad es un tiempo lo bastante grande como para que una computadora haga operaciones. Podemos ir un poco más lejos. Ahí tenemos la Luna. La luz del Sol que toca la Luna y que la hace brillar de noche tarda más de 1 segundo en llegar hasta la Tierra, 1,2 de hecho. Y esto es algo notable, esto es algo que se puede ver. Por ejemplo, si ustedes miran las filmaciones de los alunizajes, van a ver que entre la conversación entre el operador de tierra y el astronauta tiene un intervalo de 3 segundos entre preguntas y respuestas. Y no es un intervalo de 3 segundos porque el astronauta fuera fiaca y se tomara su tiempo para responder, sino porque la pregunta del operador llevaba 1 segundo y pico en llegar hasta la Luna, luego venía la respuesta y 1 segundo y pico más en volver hasta la Tierra. Es decir que el efecto de que la velocidad de la luz es finita es perceptible a distancias tan pequeñas como la distancia a la que está la Luna. De hecho, esto tuvo un montón de consecuencias en el momento de la exploración espacial en los años 60. No había computadoras lo bastante avanzadas como para hacer aterrizajes automáticos en la Luna. Había que aterrizar en la Luna con una persona operando el aterrizaje, pero operar el aterrizaje desde la Tierra significaba 3 segundos de delay. Por lo tanto, cualquier emergencia que pudiera surgir se iba a poder gestionar 3 segundos más tarde.
y eso no era lo bastante rápido como para poder resolverla. Esto permitió que se aterrizaran varias naves autónomas livianas en la Luna, pero las naves autónomas más pesadas fueron mucho más difíciles de aterrizar. Por ejemplo, la Unión Soviética tenía un proyecto de rovers, que son estos carritos como los que hay ahora en Marte. En Marte hay 5 rovers americanos, creo que funcionando, hay uno solo, y además hay un rover chino. La Unión Soviética tenía un proyecto de rovers para explorar la Luna, pero los rovers eran muy pesados, entonces aterrizarlos desde la Tierra era muy difícil. Y la parte del aterrizaje que no era autónoma era muy peligrosa. Varios de esos rovers se perdieron en el aterrizaje. Los rovers que están en Marte tienen que ser completamente autónomos, porque si están a punto de chocarse una piedra, el operador de tierra, para cuando le dice cuidado que te chocaste la piedra, la luz tarda del orden de 15 minutos en llegar hasta Marte, con lo cual el rover ya se accidentó. Podemos ir un poquito más lejos. Ahí tenemos el Sol. La luz que sale del Sol tarda 8,3 minutos en llegar a la Tierra, es decir, que estamos viendo el Sol como era hace 8,3 minutos. Si el Sol se hubiera apagado hace 5 minutos, no lo veríamos. Esto es importante mantenerlo en la cabeza cuando estamos mirando en el espacio. Cuanto más lejos miramos, más hacia el pasado estamos mirando, porque a la luz le lleva un tiempo llegar hasta nosotros. Ese es el punto importante. Mirar el cielo es viajar hacia el pasado. Podemos avanzar un poquito más. Eso que está ahí es Plutón. Esa foto maravillosa fue sacada por la sonda New Horizons hace unos años. La sonda New Horizons se pasó muy rápido junto a Plutón. Plutón está muy lejos, entonces para mandar una sonda hay que mandarla muy rápido y luego es muy difícil frenar. Entonces todas esas fotos se sacaron en una sucesión muy rápida que no se pudo controlar desde la Tierra, porque las señales tardaban 7 horas en llegar hasta la sonda. Todo eso se tenía que manejar de manera completamente automatizada. Este es otro ejemplo. Esas son las sondas Voyager. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 están ahora saliendo del sistema solar. Las señales de las sondas tardan 19 horas en llegar hasta nosotros. Creo que la de la Voyager 2, la Voyager 1 creo que está un poquito más lejos, no sé si no son 20 horas. Esto quiere decir que en realidad lo que estamos sabiendo es cómo estaba la sonda hace 20 horas. No podemos saber cómo está ahora. Si se hubiera apagado ahora no lo sabríamos. Tendríamos que esperar 20 horas. Una cosa interesante para decir sobre las sondas Voyager es que fueron construidas en 1976 y 1970, fueron lanzadas en 1976 y 1977. Es decir, que son objetos que llevan equipos electrónicos, computadoras, robots, que llevan casi 50 años funcionando. Comparémoslos con estos que a los 2 años ya los tenemos que porque no sirven más. Podemos ir un poquito más lejos. Esa que está ahí es la estrella más cercana a la Tierra, Alfa del Centauro, está a 4,3 años luz, es decir, que la vemos como era hace 4,3 años. Si se hubiera apagado el año pasado, no lo sabríamos. Vamos más atrás. Esa es la imagen de radio del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Está hecha con un radiotelescopio que en realidad no es un radiotelescopio, son un montón de radiotelescopios distribuidos sobre la superficie terrestre que toman un montón de imágenes distintas y la combinan. La imagen que estamos viendo tiene 26.000 años. Es decir, que no estamos viendo el agujero negro como era ahora, sino que estamos viendo el agujero negro como era durante la última era glacial, cuando los seres humanos apenas habían poblado Europa y África y todavía no habían poblado América, no había civilización, no había ciudades y nos dedicábamos a cazar mamuts. Podemos ir todavía más lejos. Esa es la galaxia Andrómeda. La luz que llega a Andrómeda tarda 2,5 millones de años en llegar hasta nosotros. Es decir, que esa no es la imagen de Andrómeda hoy, es la imagen de Andrómeda hace 2,5 millones de años, cuando ya existía los primeros monos que caminaban en 2 piernas, no me acuerdo el nombre, Australopithecus, pero todavía no existía el Homo habilis, que fue la primera especie humana. Es decir, no existían los seres humanos cuando la luz que hoy estamos viendo salía de la galaxia Andrómeda. Y podemos ir, por supuesto, mucho más lejos. Ese es el objeto más lejano que pudo fotografiar el telescopio Hubble. Yo creo que ahora el James Webb pudo fotografiar cosas aún más lejanas. Está a 13.400 millones de años luz. Es decir, que lo estamos viendo como era hace 13.400 millones de años, cuando la Vía Láctea todavía no se estaba formando. Las estrellas más antiguas de la Vía Láctea tienen un poquito menos de 13.400 millones de años. Es decir, que la Vía Láctea todavía no se había formado cuando la luz que hoy estamos viendo abandonaba este objeto.
Esta idea de que la luz tiene una velocidad finita, en realidad nos dice que, si bien la luz nos puede parecer muy rápida, a escala cosmológica es muy lenta. Entonces tiene perfecto sentido que no seamos capaces de, o en otras palabras, tiene perfecto sentido plantearse si cuando se formaron las estrellas, tal vez sucedió hace poco y tal vez no hubo tiempo suficiente para que su luz llegara a nosotros y por eso el cielo es oscuro en algunos parches. Para terminar de discutir eso tenemos que saber cómo se forman las estrellas, así que hagamos una breve discusión sobre esa parte. Eso que está ahí es una región de formación estelar. Es una nebulosa, quiere decir que es una parte del cielo que está llena de gas. Esa en particular es la nebulosa de Orión. Es muy bella y se puede ver a simple vista en el cielo. Si ustedes miran la constelación de Orión, es la más sencilla de identificar en el cielo. Tenemos las tres Marías aquí, y tenemos estas tres estrellas. Esto los griegos lo imaginaban como el cinturón de un cazador mitológico. Estos eran los hombros y estas eran las piernas. Hay otra estrella por aquí que no se ve. Y esto que está acá es la espada de Orión. En el centro de la espada de Orión, en este punto, es donde está, se ven mi mouse ahí, ¿no? Sí. En este punto es donde está la nebulosa de Orión. En esa nebulosa hay gas, principalmente hidrógeno, pero hay otro montón de gases. Esos gases se están comprimiendo por efecto de su propio peso. Una parte de la nube de gas atrae por efecto gravitacional a otra parte de la nube de gas y eso hace que se comprima. El gas se está comprimiendo y como sabe cualquiera que haya inflado una bicicleta, cuando uno comprime el gas se calienta, ¿no? Eso pasa cuando inflamos la bicicleta, que se calienta el inflador en la mano. Entonces, ese gas se va calentando y en algún momento las colisiones entre las partículas que forman ese gas se vuelven tan violentas que empieza a aparecer otro efecto. Cuando dos núcleos de hidrógeno colisionan muy violentamente, pueden quedar unidos, y al quedar unidos emiten un destello de luz. Quedan unidos formando un núcleo de helio y emiten un destello de luz. Y cuando eso pasa, en muchos núcleos de hidrógeno adentro de la nube de gas, empieza a haber un segundo efecto. Además de tener la gravedad que tiende a comprimir el gas, tenemos la luz que quiere salir de la nube, esos destellos de luz que quieren salir de la nube y cuando van saliendo se chocan con las partículas de gas y las empujan hacia afuera. Es decir que tenemos dos efectos. Tenemos un efecto que hace que el gas vaya hacia adentro y otro efecto que quiere que el gas vaya hacia afuera. Cuando esos dos efectos se equilibran, el resultado es que se forma una estrella. Esas estrellas que se ven en la imagen son las Pléyades, que son un conjunto de estrellas relativamente jóvenes, donde este efecto de núcleos de hidrógeno que se combinan para formar helio, emiten luz y eso provoca un equilibrio entre la tendencia a colapsar gravitatoriamente y la presión de la luz. Este efecto en las Pléyades empezó hace relativamente poco en escalas cosmológicas. Claro, esta idea de la fusión nuclear, de los núcleos de hidrógeno que chocan y que producen helio o algún otro elemento, dura mientras haya hidrógeno. Pero cuando todo el hidrógeno ya chocó y se transformó en helio, ¿qué va a pasar? Bueno, pueden pasar varias cosas y el resultado depende del tamaño de la estrella. Vamos a plantearnos lo que pasa, primero, con estrellas del tamaño del Sol. Cuando el Sol consuma todo su hidrógeno, en este momento todavía tiene hidrógeno de sobra, pero cuando el Sol consuma todo su hidrógeno, la luz que lo mantiene inflado va a empezar a disminuir y el Sol se va a comprimir un poco más. Al comprimirse un poco más, se va a calentar un poco más. Al calentarse un poco más, ahora los núcleos de helio van a estar colisionando entre sí a toda velocidad y en algún momento las colisiones van a serlo bastante violentas, como para que los núcleos de helio se fusionen para formar algún otro elemento químico que ya me olvidé. Y entonces al hacerlo van a emitir destellos de luz y esos destellos de luz van a volver a sostener al Sol inflado y no van a permitir que colapse sobre sí mismo. Pero claro, no es lo mismo cuando la fusión que está sosteniendo el peso de la estrella es la de hidrógeno que cuando la fusión que está sosteniendo el peso de la estrella es la de helio, porque la cantidad de luz que emite un proceso o el otro es diferente. Entonces nos podemos imaginar que el volumen de la estrella resultante va a ser distinto. En el caso del helio, el volumen resultante es mucho más grande. Es decir, que cuando al Sol se le acabe el hidrógeno, va a empezar a crecer. Se va a comer a Mercurio,
se va a comer a Marte, se va a comer a Venus, se va a comer a la Tierra, pero no nos preocupemos porque va a pasar dentro de tantos millones de años que con seguridad ya vamos a haber encontrado la forma de extinguirnos nosotros mismos, sin ayuda. Luego va a seguir creciendo, se va a comer a Marte y luego se va a comer a Júpiter. El Sol va a crecer hasta una estrella del tamaño de la órbita de Júpiter, que se llama una gigante roja. Una gigante roja la pueden ver en el cielo, por ejemplo, si buscan la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es una constelación que se ve baja en el horizonte en dirección al sur. Hay una de las estrellas que forman la Cruz del Sur que es marcadamente roja y se ve a simple vista. Y ese es un ejemplo de una gigante roja. No recuerdo el nombre de la estrella. Es una estrella que tiene la misma masa del Sol y que agotó su hidrógeno y ahora está quemando helio. Bueno, seguirá viviendo un tiempo quemando helio, ¿y qué va a pasar cuando el helio se acabe? Bueno, de nuevo va a cambiar el volumen relativo de la estrella y va a empezar a quemar algún otro elemento, pero en algún momento no va a haber calor suficiente para seguir quemando los elementos que tiene. No va a poder seguir combinando núcleos y emitiendo luz para mantenerse inflado. Cuando eso pase, el núcleo, la parte central de la estrella, va a colapsar y la parte externa de la estrella va a ser expulsada. Esa parte externa que es expulsada genera lo que se llama una nebulosa planetaria. Lo que estamos viendo ahí es los restos de la parte externa de una estrella. Esa se llama nebulosa austral del anillo y está en la constelación de la Vela, que está también en el hemisferio sur, pero esa no sé cuál es, no la sé ubicar. Y creo que no se ve a simple vista. La cuestión es que esta nebulosa planetaria tiene todos los elementos químicos que se generaron durante la evolución de la estrella. Tiene, y por supuesto, helio, pero si además en algún momento la estrella quemó el helio para producir otras cosas, puede tener esas otras cosas, oxígeno, nitrógeno, carbono, silicio, etc. Yo me tomé el trabajo de traerles a ustedes un pedacito de una nebulosa planetaria para que puedan verla, pero que no se asusten, la tengo acá. No en mi mano, mi mano. Mi mano y la mano de ustedes y la mesa y el pizarrón y todo lo que nos rodea está formado por elementos químicos que no existían en el origen del universo y que comenzaron a existir adentro de una estrella. La estrella quemó hidrógeno, después quemó helio y terminó produciendo aquello que nos forma. El carbono que está en nuestras proteínas, el oxígeno que está en el agua de nuestros cuerpos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor estuvo alguna vez en una nebulosa planetaria de ese tipo. Bueno, podemos preguntarnos, ¿y qué pasó con el núcleo de la estrella que había empezado a compactarse cuando expulsó la nebulosa planetaria? Bueno, ese núcleo se va a compactar hasta un cierto volumen en el cual los núcleos atómicos y los electrones están más o menos homogéneamente mezclados, y en ese momento se va a detener ahí y se va a ir enfriando lentamente. Va a seguir brillando porque es un objeto caliente, pero ya no está produciendo su propio calor, ya no está produciendo un fenómeno de fusión que emita luz, y se va a ir enfriando lentamente. Ese objeto es lo que se conoce como una enana blanca. Esa que está ahí es Sirio B. Sirio B es una enana blanca que gira alrededor de Sirio A. Sirio A se puede ver a simple vista en el cielo, es la estrella más brillante del cielo. Sirio B, por supuesto, es un puntito minúsculo que solamente se puede ver con los mejores telescopios porque es muy chiquitita. Las enanas blancas son cuerpos muy pequeños, la estrella se compacta muchísimo, tiene la forma de un planeta gigante, digamos, pero no se puede ver a simple vista. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con una estrella de la masa del Sol, pero ¿qué pasa con una estrella más grande que el Sol? Si la estrella fuera más grande que el Sol, cuando se le acabó el helio, sigue quemando otras cosas. Es decir, que su fase de gigante roja en realidad dura más. Se transforma en lo que se llama una supergigante roja. Es una gigante roja, pero de una estrella grande, entonces es bastante más grande. Esa que vemos ahí, por ejemplo, es Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella que también se ve a simple vista. Le llamo la atención sobre lo asimétrica que parece esa foto, ¿no? Parece que no fuera una esfera. Ahora vamos a ver por qué. Betelgeuse es una estrella que se ve a simple vista. Se ve de nuevo en la constelación de Orión. Si ustedes miran la constelación de Orión, en el hombro de Orión, esta estrella roja que está acá es Betelgeuse. Se ve a simple vista que es roja. Betelgeuse se pronuncia Betelgeuse. Esto es divertido porque cuando se habla de esta estrella, algunos lo franquifican y lo llaman Betelgeuse, otros lo anglifican y lo llaman Betelgeuse o algo así. Incluso está quien lo llama Betelgeuse, que era un payaso de una película de los 80. El nombre de la estrella es Betelgeuse porque el nombre es una deformación del nombre árabe de la estrella, que es Yad al-Hawz.
de los griegos veían al cazador mitológico Orión, los árabes veían una semidiosa guerrera que se llamaba Hausa, y Betelgeuse está en la mano de Hausa, y Yad al-Hausa significa eso, la mano de Hausa. Así que cuando la mencionen digan Betelgeuse, no inventen nada raro. Betelgeuse es una estrella variable, su brillo varía muchísimo, y tanto varía que se llama Alfa Orionis, que quiere decir que es la estrella más brillante de Orión, pero si uno sale ahora a la noche y la mira, no es la más brillante es Rigel, que es la que está en la otra punta, es esta que está acá, que está en el pie de Orión, que es mucho más brillante. Y la razón es que cuando se le puso el nombre, Betelgeuse era la estrella más brillante de Orión, pero ahora ya no lo es más. Y esta oscilación se produce porque si uno simula la dinámica de los gases adentro de Betelgeuse, tiene una cosa tremenda como esa. Esa es una simulación de la dinámica de Betelgeuse. Ustedes pueden decir, bueno, esto no es tan tremendo, hasta que se dan cuenta que lo que están mirando tiene el tamaño de varias veces la órbita de Júpiter. O sea que es una cosa gigantesca. Cada uno de esos lóbulos convectivos, que son esas burbujas sí, grumos que ven de convección en la estrella, es gigantesco. A veces la estrella expulsa estos grumos y forman una nube de gas que gira alrededor de la estrella, se enfría rápidamente y entonces eso la tapa y hace que el brillo disminuya todavía más. En 2020, en plena pandemia, hubo una gran excitación porque el brillo de Betelgeuse disminuyó tremendamente en muy pocos días y mucha gente dijo, a la mier, se nos está muriendo Betelgeuse. Creemos que Betelgeuse está en las etapas finales de su vida, pero esas etapas finales estamos hablando de unos 100.000 años. Entonces fue sorprendente pensar que se estaba muriendo ahora. ¿Y qué hubiera pasado si Betelgeuse se moría? Bueno, lo que pasa con estas supergigantes rojas cuando no pueden quemar más combustible nuclear, en particular cuando ya quemaron todo y lo que les queda es hierro, y el hierro tiene la propiedad de que cuando uno combina dos núcleos de hierro, en lugar de emitir un destello, se come un poco de luz. Así que va en la dirección contraria de la que queremos. Cuando eso pasa, el núcleo de estas estrellas colapsa, pero la capa externa, en lugar de desprenderse suavemente y formar una nebulosa planetaria, explota en una explosión de supernova. Esa explosión de supernova es lo que vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen. Esto está tomado en una galaxia lejana y pueden ver que hay una estrella que aparece, dura del orden de un mes, bueno, no se ven las fechas, están acá arriba, es entre abril y mayo de 2023, dura cerca de un mes y luego se apaga. Esa explosión de supernova es una explosión gigantesca en la cual en la nube de gas que rodea el núcleo de la estrella, cuando el núcleo colapsa, se produce esta explosión y esta explosión genera nuevos elementos químicos, tiene un montón de consecuencias. Luego de la explosión, acá vamos a ver si está. Acá vemos una simulación de la explosión. Tenemos la estrella explota y luego de la explosión expulsa una nube de gas similar a una nebulosa planetaria que se conoce como remanente de supernova. Eso que vemos ahí es el remanente de una supernova. Esa foto en particular se llama nebulosa del Cangrejo, está en la constelación del Cangrejo. Hace unos 1000 años, en el 1054, astrónomos chinos y árabes describieron una nueva estrella en la constelación del Cangrejo que duró un mes y después se apagó. En el siglo XVIII, un astrónomo se puso a investigar esa región donde los chinos y los árabes habían identificado esa nueva estrella y encontró que había una nebulosa que es el resto de la supernova. También les traje un pedazo de remanente de supernova en esta otra mano, porque también los materiales que nos forman están formados en explosiones de supernova. Entonces, es importante entender que todos estos procesos cosmológicos, que nos pueden parecer procesos completamente ajenos, que suceden en otro lugar, están íntimamente relacionados con nuestra propia existencia. Podemos existir porque antes ocurrió esto. ¿Y qué pasa con el núcleo de la estrella? Bueno, si la estrella no es demasiado pesada, el núcleo colapsa y forma lo que se conoce como una estrella de neutrones. Lo que está pasando es que todos los núcleos atómicos que formaban parte de esa estrella colapsaron y formaron un núcleo atómico gigantesco del tamaño de una ciudad. Ese núcleo atómico está girando muy rápido, gira, se lo pueden imaginar, por el efecto de la bailarina. ¿Vieron la bailarina que tiene los brazos estirados y cuando los junta gira más rápidamente? Bueno, las estrellas están girando y son enormes, pero cuando colapsan y se vuelven muy chiquititas, giran mucho más rápidamente. Además de girar rápidamente, estas estrellas de neutrones tienen un campo magnético muy fuerte que cuando golpea la nube de gas que las rodea, emite ondas de radio. Y esas ondas de radio golpean la Tierra cuando el campo magnético está apuntando directamente hacia nosotros. Como la estrella está girando, ese campo magnético apunta hacia nosotros
en golpecitos. Es decir, que si ponemos un radiotelescopio apuntando a una estrella de neutrones, vamos a escuchar algo como clac, 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 clac. Vamos a escuchar pulsos. Esos pulsos son los que hicieron que estos objetos se llamen pulsares. Son algunas estrellas de neutrones, no son todas, pero la mayoría se llaman pulsares. Una cosa interesante respecto de los pulsares es que cuando se los descubrió, no se conocía este mecanismo. Este mecanismo se investigó después. Y entonces tenés un radioastrónomo que apunta a algún lugar en el cielo y recibe una señal que es clac, 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 como si alguien le estuviera escribiendo en Morse. Y entonces el código que se usa para nombrar los pulsares es LGM, que es Little Green Men, pequeños hombres verdes, porque pensaban que era un mensaje extraterrestre. Así que bueno, eso pasa si la estrella no es demasiado pesada. Si la estrella es un poco más pesada, entonces no colapsa en forma de un pulsar, de una estrella de neutrones, sino que colapsa en forma de un agujero negro. De nuevo, aquello que se había imaginado Edgar Allan Poe, un objeto tan pesado que si apunto con una linterna para arriba, la luz sube y luego vuelve a caer. Lo que estamos viendo ahí en la imagen es una imagen artística de un agujero negro. Lo que brilla alrededor del agujero negro es el remanente que formó un anillo de partículas que está cayendo lentamente en el agujero negro. Como está cayendo, ese gas se está comprimiendo y por eso brilla. El arco que vemos brillar arriba del agujero negro, esto es interesante, porque ¿por qué va a tener un anillo arriba si el anillo teóricamente estaría en este momento pasando por atrás del agujero negro? Pero se tienen que imaginar que el agujero negro es como una cosa como si fuera Saturno, tenés el cuerpo del agujero negro y tenés un anillo alrededor. Pero normalmente Saturno, la luz que sale de atrás del anillo no la vemos porque el cuerpo la obstruye. Pero en el caso del agujero negro, la luz que sale de atrás del anillo hacia arriba, como el agujero negro es tan masivo, la trae, la dobla hacia nosotros y por eso la vemos. Entonces lo que estamos viendo es como si el anillo estuviera doblado así. Entonces los agujeros negros no nos dejan ver lo que hay adentro, pero sí nos dejan ver lo que hay atrás. Es una cosa súper loca. Entonces esto es lo que pasa con los agujeros negros. Sabemos, durante mucho tiempo los agujeros negros fueron objetos teóricos. Hoy sabemos que los agujeros negros existen porque fuimos capaces de detectar las ondas gravitacionales de estos eventos, que es cuando dos agujeros negros cualquiera que están girando uno cerca del otro se mezclan. Y cuando eso se mezcla, cuando ese evento se produce, emiten ondas gravitacionales y esas ondas gravitacionales las podemos detectar desde la Tierra. Una cosa interesante también es que no solo los agujeros negros se mezclan. Las estrellas de neutrones de las que hablamos hace un ratito, a veces también están girando una alrededor de la otra. Y a veces también se golpean y se mezclan. Pero claro, las estrellas de neutrones no son esta cosa misteriosa, un agujero negro que es una superficie dentro de la cual no podés ver. Están hechas de materia nuclear. Y cuando se produce esa mezcla, salpican. Salpican gotas de materia nuclear, de neutrones. Esas gotas son más chicas, entonces ya no están ligadas por la gravedad, porque no pesan tanto, y se disgregan. Y cuando se disgregan, forman núcleos pesados. Yo les traje también una muestra de estos eventos de mezcladores de estrellas de neutrones acá. Todos los elementos pesados que están acá adentro, el estaño, el plomo, el oro, se formaron en eventos de mezcla de estrellas de neutrones. Entonces, de nuevo, en todo lo que tenemos alrededor, la vida de las estrellas juega un rol fundamental. Entonces, con esto, tenemos la idea de que las estrellas tienen un ciclo de vida. Es decir, que efectivamente no estuvieron siempre ahí. En algún momento aparecen, viven y mueren. Y además, las estrellas consumen hidrógeno, es decir, que no puede haber habido una población constante de estrellas en el universo porque se hubiera acabado el hidrógeno. No puede haber habido una población constante de estrellas en el universo porque todo se hubiera transformado en los elementos que nos forman, carbono, nitrógeno, elementos más pesados. Como eso no pasó, entonces sabemos que no hubo estrellas siempre en el universo. Por otro lado, como existimos, sabemos que tiene que haber habido por lo menos una generación de estrellas antes que nosotros, que fue la que formó la materia que nos forma. Entonces, tenemos información sobre la finitud de la vida de las estrellas que nos sirve también como una segunda respuesta a la paradoja de Olbers. No hubo estrellas siempre ahí. En algún momento las estrellas comenzaron a brillar. Y finalmente tenemos la última de las hipótesis de la paradoja de Olbers, que era que las estrellas eran igualmente brillantes. Las más lejanas brillaban lo mismo que las más cercanas. Bueno, para discutir eso vamos a alejarnos un momento de la discusión de la luz y vamos a hablar del sonido. Todos hemos tenido la experiencia de escuchar pasar una sirena a la distancia. La sirena se está acercando y en un momento empieza a alejarse. Pasa lo más cerca de nosotros posible y luego empieza a alejarse. Y muchos, supongo que a todos nos ha pasado,
que tenemos esa intuición, sabemos exactamente cuándo dejó de acercarse y comenzó a alejarse. La razón por la que sabemos eso es porque nuestros cerebros procesan algo que se llama efecto Doppler. Cuando tenés un objeto que está emitiendo sonido y que se está acercando hacia vos, escuchás ese sonido en un tono ligeramente más agudo que el tono que realmente tiene. Cuando el mismo objeto que emite sonido se está alejando de vos, escuchás ese sonido en un tono ligeramente más grave que el tono que realmente tiene. Entonces, por esa razón, cuando la ambulancia se está acercando y comienza a alejarse, el tono de la sirena pasa de ligeramente agudo a ligeramente grave, y eso es lo que percibimos y por eso nos damos cuenta que se empezó a alejar. Volvamos entonces a la luz. En la luz, el análogo de el tono es el color. El análogo de los tonos agudos son los colores azules y violetas. El análogo de los tonos graves son los colores rojos, naranjas y rojos. Entonces, si tenemos un objeto que se está acercando a nosotros, vamos a verlo ligeramente más azulado de lo que realmente es. Y si tenemos un objeto que se está alejando de nosotros, vamos a verlo ligeramente más rojizo de lo que realmente es. La cuestión es que si quisiéramos saber esto, cuando miramos a las galaxias o a los focos luminosos, galaxias, cúmulos, lo que sea, lejos de la Tierra, tendríamos que saber de qué color realmente son. Para saber de qué color realmente son, usamos estas líneas que se ven aquí, que son las líneas de absorción de los distintos elementos. Si agarramos un tubo de ensayo y metemos, por ejemplo, nitrógeno dentro del tubo de ensayo, hacemos pasar luz por el tubo de ensayo y luego esa luz la descomponemos en un prisma, vamos a ver que a la luz le faltan ciertas rayitas, le faltan ciertos colores, que son los colores que se comió el nitrógeno. Si en lugar de nitrógeno ponemos, no sé, dióxido de carbono, vamos a ver que le faltan otros colores, que son los colores que se comió el dióxido de carbono. Y sabemos precisamente cuáles son esos colores. Entonces podemos agarrar la luz que viene de galaxias lejanas, podemos hacerla pasar por un prisma, y podemos ver qué colores le faltan. Y cuando lo hacemos, vemos que los elementos químicos son exactamente los mismos que encontramos en la Tierra, pero que están ligeramente corridos hacia el rojo. Esto quiere decir que las galaxias lejanas, en realidad las estamos viendo en un tono más rojizo del que realmente son. Esto quiere decir que se están alejando de nosotros. Este descubrimiento, el descubrimiento de que las galaxias lejanas son más rojas que las más cercanas, lo hicieron los astrónomos Edwin Hubble, de quien ya hablamos, y Milton Jameson. Ellos lo que hicieron fue mirar con el telescopio de Monte Wilson a distintas galaxias, hacer pasar la luz por un prisma, descomponer los colores y ver qué tanto se habían corrido al rojo las líneas que corresponden a los distintos elementos que conocemos. Y vieron que las galaxias lejanas están corridas al rojo y las más lejanas están más corridas al rojo, más cuanto más lejos estén. Eso se conoce como ley de Hubble. Lo que es interesante de este descubrimiento es que, bueno, Hubble era un astrónomo profesional y era una persona conocida ya para esa época, había descubierto las galaxias, digamos, pero Jameson era una persona que no tenía formación formal, no había terminado la escuela primaria. Jameson trabajaba como guía de mulas y fue el que guió las mulas para subir las piezas del telescopio a la montaña cuando se construyó el telescopio. Se hizo amigo de los ingenieros del telescopio y se terminó casando con la hija de los ingenieros. Por esa razón empezó a trabajar en el telescopio como personal de mantenimiento, sereno, electricista, limpiaba y demás. Ustedes pueden ver, esos telescopios son mamotretos gigantescos, entonces no es como uno hace en la terraza de la casa que está mirando con el telescopio. Acá está el astrónomo y luego hay operadores que son los que mueven el telescopio, lo guían, lo apuntan, etc. Una noche el operador del telescopio de Monte Wilson no pudo ir a trabajar y Jameson dijo, mirá, yo lo vengo viendo trabajar desde hace mucho tiempo, yo creo que ya aprendí cómo se usa, déjame que lo hago yo. Y trabajó tan bien que fue recontratado como operador del telescopio de Monte Wilson y empezó a trabajar con Hubble y terminó publicando, bueno, este descubrimiento de la ley de Hubble, de que las galaxias lejanas están corridas al rojo, más corridas al rojo cuanto más lejos estén. Y si interpretamos el corrimiento al rojo en términos de movimiento, eso quiere decir que las galaxias lejanas se alejan, y se alejan más rápidamente cuanto más lejos están. Es decir, que el universo se está expandiendo. Y eso tiene consecuencias. Las primeras consecuencias son que si ponemos el reloj hacia atrás, eso quiere decir que en el pasado las galaxias estaban más cerca.
y más cerca y más cerca, y en un momento todo el material que compone las galaxias y las estrellas formaba un gas caliente que llenaba el universo. Este material estaba muy caliente y, como se dieron cuenta los físicos Jim Peeble, Robert Dicke y David Wilkinson en los 60s, si estaba caliente, debería emitir luz. Y si emite luz, deberíamos poder ver esa luz. ¿Cómo que podríamos verla? Claro, ustedes recuerden que yo les dije que cuando miramos lejos, estamos mirando hacia el pasado. O sea que si miramos lo bastante lejos, vamos a ser capaces de ver esa luz que emitía ese gas caliente que llenaba el universo. Pero entonces volvemos a la paradoja de Olbers, el cielo tendría que ser completamente brillante. Bueno, más o menos, porque como los objetos lejanos se están alejando de nosotros y se corren al rojo, la luz emitida por ese gas caliente se corrió al rojo, y tanto se corrió que se movió al infrarrojo, que es la región invisible, y tanto se corrió que se movió a las microondas, que son mucho menos visibles. Entonces, cuando miramos al cielo, si bien tendríamos que verlo completamente brillante, como había intuido Olbers, en realidad no lo vemos brillante porque se corrió muchísimo al rojo. Lo podemos ver si lo miramos con telescopios de microondas. Esa es la imagen que hizo el satélite Planck del cielo. Esta imagen puede ser un poquito desconcertante. La manera de mirarla es pensar que toda la mitad de esta mitad del óvalo en realidad está pegada a esta otra mitad. Nosotros estamos en el centro. Esto es una esfera que nos rodea. Las zonas más rojas están ligeramente más calientes, las zonas más azules están ligeramente más frías, la luz es ligeramente menos intensa. Pero entonces, lo que decía Olbers, que es que debemos ver el cielo completamente brillante, en realidad es verdad, vemos el cielo completamente brillante, solo que lo vemos brillante en una longitud de onda que no somos capaces de percibir con los ojos. Acá tenemos otra imagen de la idea para imaginarse más este óvalo, para sacar el óvalo, que es un poquito desconcertante. Todo a nuestro alrededor, muy lejos, podemos ver ese gas que llenaba originariamente el universo, caliente y con ligeras inhomogeneidades que se marcan en estos rojos y azules. La historia del descubrimiento de esta radiación, es lo último que les voy a contar, es también muy interesante. Esas dos personas que están ahí se llaman Arno Penzias y Robert Wilson. Son dos ingenieros de la empresa Bell que estaban tratando de construir una antena de comunicaciones. Ese mamotreto que tienen al lado es lo que se llama una antena de cuerno. Esto es en los años 60, todavía no había satélites de comunicaciones, pero la Fuerza Aérea había puesto en órbita unos globos en los cuales se reflejaban microondas. Y la idea de Penzias y Wilson era recaptar esas microondas con esa antena para poder usarla como un satélite de comunicación. El problema es que la antena tenía un maldito zumbido que no podían eliminar. Para intentar eliminarlo, agarraron toda la electrónica de la antena y la refrigeraron a 200 grados bajo cero porque pensaban que podía ser un efecto de la temperatura en la electrónica. No era algo, ellos no creían que fuera algo que viniera del cielo, porque si ustedes ven, esta antena está montada sobre una rueda, es decir, que la pueden apuntar en varias direcciones, y además toda la plataforma gira sobre el eje vertical. O sea que ellos la apuntaban a cualquier lugar del cielo y el zumbido era el mismo. Entonces decían, no, esto no viene de afuera, esto es un problema de nuestra electrónica. Y no lo podían resolver. Cuando les volaba la cabeza, no lo podían resolver, terminaron metiéndose adentro de la antena y peleándose con las palomas que habían hecho nidos adentro de la antena porque pensaban que eran las palomas lo que generaba el maldito zumbido, hasta que un amigo de Penzias le dijo que había visto un preprint en su facultad que podía resolverle el problema. Un preprint es, bueno, ahora cuando los científicos hacemos artículos, los publicamos en Internet y todos nuestros colegas los leen rápidamente porque los ven en Internet. Después van a los journals y los journals lo publican, pero además de eso, muy rápidamente nosotros podemos difundir nuestro trabajo. En los 60 eso no pasaba. La manera de tener una difusión rápida de lo que uno hacía era hacer copias impresas rápidas que se llamaban preprints, que eran unos pocos cientos de copias que se repartían en distintas universidades donde uno sabía que había colegas interesados para que la leyeran. El amigo de Penzias trabajaba en una facultad de ingeniería donde arriba de una mesita se dejaban los preprints todos los días y apareció un preprint del paper que habían hecho Peebles, Dicke y Wilkinson, hablando de que debía haber un fondo cósmico de radiación. Penzias leyó el artículo, le pareció que lo que estaban descubriendo era eso, lo llamó a Dicke, les voló la cabeza en la conversación, se vieron a los 2 días, no lo podían creer, y publicaron juntos los dos artículos, la teoría que predecía que tenía que haber radiación cósmica de fondo, que tenía que haber una radiación, y la observación de Penzias y Wilson de que la habían encontrado. Eso les valió el premio Nobel a Penzias y Wilson y después a Peebles.
muchos años después. Así que esta es la historia del descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, que es también muy interesante. Entonces, con eso terminamos de recorrer las hipótesis de la paradoja de Olbers. Y vimos que en realidad ninguna de ellas es verdadera, pero de todas maneras la paradoja sí es verdadera. Entonces, la idea de que hay estrellas en todas partes nos llevó a discutir el hecho de que el universo en realidad tiene una estructura fractal y de que muchas cosas a nuestro alrededor, incluidos nuestros cuerpos, tienen estructura fractal. Es decir, que tienen complejidad en un amplio rango de escalas. También la pregunta de si las estrellas siempre estuvieron allí nos llevó a discutir el hecho de que la velocidad de la luz, que nos puede parecer muy alta, es en realidad muy lenta en términos cosmológicos. También nos llevó a discutir el ciclo de vida de las estrellas. Y además en el camino aprendimos de que nuestros cuerpos y nuestra existencia misma se debe a que existieron estrellas antes en donde los elementos que nos forman se formaron. Nos preguntamos si las estrellas son igualmente brillantes y terminamos concluyendo que, bueno, en realidad las estrellas más lejanas se alejan de nosotros, entonces son más rojas, por lo cual son menos brillantes. Pero con ello descubrimos que el universo se expande, descubrimos que si vamos hacia atrás en el tiempo hubo un Big Bang, que tenía que haber una radiación de fondo cósmica, y cuando fuimos a buscar la radiación de fondo cósmica la encontramos. Y entonces, tratando de refutar la paradoja de Olbers, probamos que era verdad. Y finalmente, el último comentario que les quiero hacer es que en este camino, donde aprendimos un montón de cosas, hay todo tipo de personas. Uno puede tender a creer que la ciencia está hecha por señores profesionales que trabajan en un área. Yo soy físico y soy aquel que hará física. Y esto no es así, la ciencia es algo mucho más complejo, es una empresa humana, está hecha por todos los componentes de la humanidad, y entonces tenemos personas como Kepler y Olbers, que eran astrónomos, o Edgar Allan Poe, que era un escritor, o Mandelbrot, que era un matemático que de todas maneras aplicó su teoría matemática a una pregunta cosmológica. Tenemos a Hubble, que era un astrónomo profesional, y a Jameson, que ni siquiera tenía formación primaria, y a Penzias y Wilson, que eran ingenieros y que estaban tratando de resolver un problema técnico en una maldita antena que tenía un maldito zumbido, y a personas como Peebles, Wilkinson y Dick, que eran cosmólogos profesionales y estaban tratando de explicar el universo. Entonces, de toda esta discusión, una cosa que me gustaría que se lleven es el hecho de que la ciencia es una empresa de toda la humanidad y no de personas particulares ni de personas profesionales dedicadas a la ciencia. Todos aportamos a la ciencia. Así que bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, Excelente charla, excelente timing. sí. Sí, genial. Bueno. Tengo, antes de que, si tienen ustedes alguna pregunta, banquen, que tengo dos preguntas. Una, a alguien que saludamos, si llegó después de que lo saludamos, Daniel Mendicini, pregunta por Zoom. Creo que en parte ya respondiste algo, pero por ahí sirve para redondear. Perdón, si el universo a grandes escalas no es homogéneo para intentar explicar la paradoja de Olbers, ¿no iría en contra del principio cosmológico homogéneo isótropo? Sí, el tipo de homogeneidad que discute el principio cosmológico es otra, digamos. Sí, lo que dice el principio cosmológico es que el universo es igual en nuestro entorno que en cualquier otro lugar. Es ese tipo de homogeneidad. Pero no el hecho de que no haya granularidad, de que la materia no esté distribuida de manera irregular. La materia está distribuida de manera irregular, solo que la irregularidad alrededor nuestro es la misma que la irregularidad en cualquier otro lugar del universo. Ese es el tipo de homogeneidad. Por supuesto, no sé si la pregunta viene por ese lado, pero cuando uno va a resolver las ecuaciones de la relatividad y quiere tener una solución, se olvida de esta inhomogeneidad, de esta granularidad, y habla de una homogeneidad en el sentido más naïf, de que la cantidad de materia por metro cúbico es la misma. Pero eso es simplemente, porque si no lo hiciéramos así no sabríamos resolver las ecuaciones, no porque sea lo que realmente pasa en el universo. Sí, lo que pasa siempre, tenemos que modelar y para modelar hay que hacer un recorte de las cosas. Claro, es un caballo esférico que funciona bastante bien, pero que nadie tenga dudas de que sin duda la realidad no es así. Ok, después tengo otra pregunta, esta es de nuestro amigo Rafa González, y dice, ok, vemos a la noche oscura, pero ¿se conoce la dinámica de esa oscuridad? O sea, ¿se conocen las variaciones? ¿Y a qué responden?
No sé si entiendo la pregunta. Pregunta fácil, te hizo el Rafa. No sé si entiendo la pregunta. A ver, lo que sabemos es que no vemos fuentes luminosas en acciones, por lo menos no en luz visible, que es la pregunta que se hizo Olbers. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos también es que cuando buscamos en otras longitudes de onda, sí que vemos luminosidad en todas direcciones. Por ejemplo, en microondas, claro que se ve luminosidad en todas direcciones, lo que en algún sentido le estaría dando la razón a Olbers por razones bastante distintas de las que él imaginó. Eh, Todo eso tiene una dinámica muy compleja, que es la expansión cosmológica, este efecto de que cuando uno va hacia atrás en el tiempo, el gas está muy comprimido, está muy caliente y brilla y demás. Eso tiene una dinámica muy complicada atrás. No sé si eso responde a la pregunta. Y ahora, YouTube, si le respondimos o no. Después tenemos un tercero. Marcos Hugh dice: buenas tardes, saludos desde Sactas, Cuba. Me gustaría hacerle una pregunta más personal. ¿Respecto a qué área de investigación se dedica, Nicolás? Gracias. Bueno, Me parece que capaz que es uno que busca tesis de licenciatura. puede ser. Mi área específica de investigación es la física teórica. Dentro de la física teórica trabajo en muchísimas cosas. Física teórica de altas energías, pero yo trabajo en muchísimas cosas. Hoy trabajo mayormente en holografía, que es una manera de hacer cálculos en física teórica que nos permite entender teorías que tienen acoplamiento fuerte, como la física nuclear, por ejemplo. Esa es mi principal área de trabajo, pero también trabajo en otras áreas diferentes. Trabajo también en gravitación. Hay teorías de gravitación, lo que se llaman teorías con potencias mayores de la curvatura, que son teorías de gravitación que tienen en cuenta efectos cuánticos. Yo trabajo bastante en eso con muchos colegas de Chile. Trabajo también en áreas de materia condensada, de superconductividad y de sólidos, digamos, si bien hace unos años que ya no estoy haciendo papers en eso, pero también, en principio soy bastante ecléctico. Mi área principal de investigación es la física teórica y dentro de la física teórica la holografía. Bastante amplio. Sí, sí. Qué genio. No sé, acá quieren preguntar. Sí, dale. Daniel. Sí, puede ser en Zoom, no te escucho. Hola, ¿se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Ah, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Daniel Cabeza de Díaz, te quería preguntar, referido a la primera pregunta, sobre la homogeneidad y la anisotropía del universo, ¿no? Que los manuales viejos es homogéneo, isótropo a grande distancia. Conocemos el problema del horizonte que se había planteado cuando el universo tenía 1 nanosegundos, para lo cual la teoría del Big Bang en aquel momento no funcionaba bien, y Alan Guth en la década del 80, bueno, sabe mejor, ¿no?, que yo, propuso la teoría de la gran inflación. Y bueno, después fue mejorado por Andrei Lindell, ruso y etcétera. Hoy en día, habida cuenta de lo que comentaste, se podría decir que esa teoría quedó como una simple conjetura, como, digamos, No. una hipótesis ad hoc, porque veo que no está en un uniforme e isótropo. De nuevo, la cuestión de la homogeneidad, lo que pasa es que la palabra es polisémica, entonces la podés entender de muchas maneras. No quiere decir que haya un fluido que llene el universo, que tenga una densidad fija, que tome el mismo valor en todos lados, sino que el entorno de cualquier punto en el universo tiene las mismas propiedades que el entorno de cualquier otro punto. Ese es el principio cosmológico, no la idea de que haya un fluido que llene el universo de manera homogénea. Claro, esa cuestión, la cuestión eh, de que el entorno de cualquier punto tiene que ser similar al entorno de cualquier otro, cuando queremos resolver las ecuaciones de la relatividad, la única manera de resolverlas es imaginar que el universo está lleno de un fluido, porque si no, no podríamos hacerlo. Y entonces tenemos que suponer homogeneidad y tenemos que resolver las cosas usando homogeneidad. Los resultados son sorprendentemente buenos. Entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿será que el universo es bastante más homogéneo de lo que creemos? Y en los hechos lo es, el universo es bastante homogéneo. Estos filamentos cosmológicos que yo te muestro son un grado de inhomogeneidad, pero son un grado de inhomogeneidad relativamente bajo. No es que tenés una estrella acá o una galaxia y tenés 100 allá y no tenés más nada a aquel lado, ¿no? Son una cosa más o menos uniforme que llena el universo, solo que no es un fluido completo que llena el universo. Entonces, no sé cómo explicarte esto sin que parezca una contradicción, pero si querés mirarlo de esta manera, la simulación que yo te mostré, donde están los filamentos cosmológicos, es una simulación que está hecha teniendo en cuenta la inflación cosmológica. Claro que sí.
Sigue Esa diciendo. simulación sale como consecuencia de un proceso inflacionario. En el proceso inflacionario vos tenés el universo que se está expandiendo, pero a la vez las distintas partes del fluido que lo llenan se están atrayendo entre sí. Entonces tenés los dos efectos que compiten. Por un lado el universo se expande y quiere diluir al fluido. Y por otro lado las distintas partes de este gas que llena el universo se atraen entre sí y quieren juntarse. Y entonces esa competencia entre las dos cosas en algún momento genera que las partes del gas se junten en algún lugar y se separen en otro, y eso es lo que te da esa esponja que ves. ¿Está bien? Pero esa esponja es una consecuencia de la inflación. No es que hayamos descartado la inflación, al contrario, la inflación es el paradigma central de la cosmología hoy en día. Bien. Y otra preguntita. La última sonda detectó las anisotropías del fondo cósmico, la radiación cósmica del fondo, o sea, la Planck, digamos, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a la polarización de esa luz, sabemos que cualquier radiación como la luz es factible de polarizar. ¿Qué se sabe de esa polarización? ¿Qué es lo que la produce? Es un proceso, no soy experto en eso, no lo sé. La cosa es así, vos podés medir la temperatura absoluta mirando la frecuencia principal de emisión, podés medir eh, las variaciones de temperatura, que son lo que se ve en el fondo cósmico, y luego podés ver, sí, son muy chiquitas, Sí. y luego podés ver la polarización de la luz. La cuestión es que cada uno de esos efectos proviene de un mecanismo distinto, de un tipo de onda que se estaba propagando en el fluido original diferente, de una onda gravitacional diferente. Yo no sé exactamente cuál es el proceso gravitacional que genera la polarización, pero sé que hay uno que es el que durante hasta bastante Y ahí que recientemente, se por lo habla de menos, eso, que las ondas gravitacionales que se originaron produjeron esa polarización, digamos. sí, las ondas gravitacionales produjeron todas las anisotropías que ves, pero en particular las anisotropías en la polarización las produce un tipo particular de onda gravitacional. No sé cuál es, pero es un tipo, las ondas gravitacionales se descomponen en modos, hay un modo particular de onda gravitacional que es el que produce la polarización. Gracias, gracias. Hola, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Primero, gracias por la charla, todo muy buena. Después, te quería preguntar en medio un kilómetro la pregunta capaz, pero capaz estoy mezclando medios términos, pero tiene que ver con que, por lo que tenía entendido, el Big Bang es la expresión de una superexpresión que dio origen al universo. Pero al mismo tiempo dijimos que el universo llega un momento que se compone por fractales, que son esa estructura de esponja. Entonces, si yo, por imaginación, si voy más para atrás, sigue con una estructura de fractales, pero más grande, se va desvaneciendo más. No. No. Tal vez es parte de la respuesta a lo que preguntó él también. La idea que tenemos hoy del universo es que todo lo que estamos viendo en el universo ahora es lo que se expandió a partir de un pedacito muy chiquitito del universo al principio. Todo el universo que hoy ves se expandió a partir de había un océano enorme de gas y un pedacito muy chiquitito. Todo el océano se expandió, pero en particular lo que hoy ves como universo es un pedacito muy chiquitito de ese océano. Ese pedacito muy chiquitito originalmente era muy homogéneo e isótropo. Cuando se fue expandiendo, se fue produciendo este fenómeno que le decía recién a él, que es que, por un lado, vos tenés un gas y lo expandís. Bueno, eso quiere decir que el gas tiende a diluirse. Pero por otro lado, las distintas partes de ese gas pesan y se atraen entre sí. O sea que quieren contraerse. Esos dos fenómenos compiten y pelean entre ellos. Y el resultado es que se forma una especie de esponja, donde en algún lugar ganó la contracción y en otro lugar ganó la expansión. Esa esponja que vos ves se va formando, se va expandiendo, los hilos de la esponja se van rompiendo y cada uno de esos hilos está formado por lo que se fue rompiendo, que quedaron supercúmulos. Y adentro de los supercúmulos la materia se siguió acumulando y formó cúmulos. Y adentro de los cúmulos se fue acumulando y formó galaxias. Y adentro de las galaxias formó estrellas. Y en las estrellas están los planetas. ¿Está bien? Siempre es este fenómeno de acumulación gravitacional que compite con el fenómeno de expansión cosmológica. ¿Está bien? No sé si eso explica lo que me preguntas. ¿Cómo? El proceso, claro, el mecanismo físico que provocó que un pequeño pedacito del universo original se expanda hasta llenar todo lo que hoy podemos ver, ese mecanismo está gatillado por un grado de libertad que llamamos inflatón. Es una teoría, no sabemos en realidad si existe el inflatón, no es como el Higgs que sabemos que existe. El inflatón es una cosa que no estamos seguros si existe, pero
explica muy bien todo lo que vemos. Si existiera. Ah, gracias. Claro. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Emiliano. Espera el micrófono. O sea, no escuchan los que están afuera. Una cortita, en una diapositiva mostraste, no sé si era una galaxia o era un objeto a 13.100 años luz, 13.100 13.200, sí. millones de años luz, perdón. Y dijiste que que lo veíamos como era hace 13.100 millones de años. Yo tengo entendido que la relación es, perdón, o sea, uno para medir distancias, en verdad, mide con lo que se llama redshift. Cuando Sí. uno da distancias, cuando ya son muy lejanas, da el redshift porque no es lineal. O sea, el radio observable del universo es más o menos 45.000 millones de años luz. Y lo que yo veo que está a 1.100 millones de años luz, en verdad lo estoy viendo de antes de esa edad, entiendo yo. Porque por esta expansión acelerada, se expandió más rápido que la velocidad de la luz del universo. Entonces, si yo estoy viendo algo de 1.100 millones de años luz, me está llegando luz anterior a 13.100 millones de años. No sé si se entiende. Sí, entiendo lo que querés decir. Vos lo que querés decir es que cuando yo te digo que algo está a 13.000, creo que era 13.000. Esa es la distancia común. Sí. Si yo te digo que está a 13.400 años luz, a la luz en realidad le llevó más tiempo llegar, porque durante todo ese proceso se estuvo expandiendo el universo. Entonces la distancia a la que está hoy es mayor. Claro, es la que le tomaría hoy a la luz llegar si tuviéramos la expansión cosmológica y si mandáramos un fotón a ver cuánto tiempo está. Sí, eso es correcto, los dos fenómenos se superponen. En general, para no ser entendido, se usa. Sí, lo que pasa es que cuando estaba hablando de eso todavía no había hablado de la expansión cosmológica, entonces no quería mezclar conceptos, pero sí, eso es cierto. Cuando vos... No, yo te digo que al principio un montón de entender eso y se suele usar, para no hacer tanto de que después hay que traducirlo, el Z del redshift. Se usa, claro, se usa el corrimiento al rojo como una manera de medir distancias, pero lo que pasa es que para una charla divulgativa es mucho más intuitivo la medida de luz. Pero sí es cierto que cuando vos ves un objeto que hoy está a 13.200 años luz, tenés que tener en cuenta que en el tiempo que le llevó a la luz llegar desde ese objeto, además estuvo compitiendo contra la expansión cosmológica. Digamos, estaría mucho más lejos. Claro. Nosotros vemos esa luz que llegó acá, Claro, se sigue expandiendo. Claro. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta y dos avisos, si no. Un comentario, ¿de quién? Gracias. De Samsung SM. ¿Qué dice Samsung SM? A ver, ¿qué dice? Creo que le estaba contestando al chico. Vuelvo a reescribir. Relación paradojal, expansión acelerada del universo, solución en un universo en expansión no uniforme. Bueno, no sé. Después, en todo caso, le preguntamos a Samsung SM quién es y seguimos charlando en privado. La pregunta y los dos avisos. La pregunta es la pregunta que siempre hace Claudio, que hoy como Claudio no vino, es ¿qué te llevó a hacer todo esto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te gusta la física, la ciencia? No sé, yo contaba en otra charla que di sobre estas cosas que cuando yo tenía 6 años mi mamá me regaló un álbum de figuritas de dinosaurios. Y era una época que no había internet, así que imagínense lo que era para un chico de 6 años esas figuritas de colores de unos animales monstruosos, gigantescos, que parecían salidos de una leyenda. Y me fasciné con eso y nada, en la escuela primaria iba a la biblioteca. Yo era el único chico que se rateaba de la clase para ir a la biblioteca. Era cómplice de la bibliotecaria que le decía a la maestra que no me había visto y me la pasaba dentro de la biblioteca buscando libros de astronomía y de cosas. Y bueno, la verdad es que siempre, eso era cuando era chiquito, pero luego crecí y siempre mantuve la idea de que no le tengo que fallar a ese chico de 6 años que estaba fascinado con el universo y que quería aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y por eso estudié ciencia y por eso me dedico a esto, porque, digamos,
es la única manera de no aburrirme, de tener una razón para seguir viviendo, ¿no? Para el hecho de aprender cosas nuevas todos los días, de saber cosas sobre el universo, como las figuritas de los dinosaurios. Excelente Así es. respuesta. Bueno, antes de saludarlo como se merece a Nicolás, tengo dos avisos. El primero es, bueno, justo ahora se fue, lo iba a enganchar para que hable. Eduardo, mañana, Eduardo Rodríguez, profesor de lengua, organiza un ciclo hermano al nuestro, los viernes de charlas, que mañana es jueves. Bueno, será mañana jueves porque el viernes es feriado. Va a hablar el profesor Guillermo Jorge, que bueno, lo conocemos muchos de acá de LISI también. Nos va a hablar sueños tecnocientíficos en los albores de la era atómica argentina. Personajes, proyectos y pasiones de los años 50. Si se pueden tomar una horita para venirlo a escuchar a Guillermo, les va a encantar. Yo leí el libro que él hizo a partir de esta charla que va a dar mañana y está muy bueno. Y el segundo aviso es la próxima astrocharla. La próxima astrocharla va a ser meramente virtual. Después vamos a ver si nos juntamos acá un rato o no. Por ahí, si hay gente que está por acá y quiere, nos podemos juntar en el aula, pero nuestra charlista va a ser Cecilia Garrafo, también de La Plata. Sí. Creo que ella del observatorio. Es del Oxford, sí. Sí, después hizo su doctorado en exactas y después se fue a hacer su postdoc a Estados Unidos y fundó y es la directora de, ya les digo, voy a decirlo bien, pues si no, si no me va a escuchar, no importa, pero vamos a hacerlo bien. Es la directora del Instituto de Astrointeligencia Artificial del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y Instituto de Smithsoniano. Y bueno, nada, nos va a hablar de la inteligencia artificial en la era, en astronomía en la era de la inteligencia artificial. Promete ser una charla tan interesante como la de hoy. El objeto de estudio es similar, pero el enfoque va a ser completamente distinto y muy de moda en este momento. El uso de grandes datos hace que sea relevante esta herramienta de inteligencia artificial. Espero que tengamos buena conexión ese día porque y recordarle el cambio de horario, que no se nos cuelgue Cecilia y no se equivoque. Después, Nicolás, te debo el regalito, nos llegó a tiempo, tenemos un regalito que te lo vamos a mandar por Guillermo, ¿no? Es tu compañero de oficina. Bueno, Guillermo, gracias, dentro de un gracias. mes, el compañero oficial nos va a dar también otra charla, así que bueno, ya si tengo el Bueno, regalito, muchas gracias. te lo mandamos por él. Y la verdad que muchas gracias por haberte No, venido hasta gracias a usted. allá. Excelente charla y qué otra cosa, un aplauso enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces dentro de 15 días.